es el senador Carlos Abraham Jiménez, del partido de oposición que es Cambio Radical, conciliador de la reforma, anunciando que votará en contra de la reforma. Yo lo que leo es que no va a estar tan fácil esa conciliación. Pero sobre todo porque ayer María Fernanda Carrascal, la conciliadora de la Cámara, dijo que ella tenía orden de Petro y de Benedetti de apoyar la conciliación con base en todo lo que salió del Senado. No, finalmente el gobierno eso no es un descubrimiento, Aurelio. Claro que al gobierno le gusta el texto. Aquí sí, pero quiero ir es que se voltearon los papeles. Acaba de decir el senador Jiménez, pues es que el gobierno ganó este round, derrotaron a la oposición, en los argumentos de la oposición, buenos o malos, unos con razón, otros sin razón. La oposición fue derrotada. Pero por lo visto, por la declaración del senador Jiménez, la pelea no ha terminado, porque él, por ejemplo, dice, yo voy a votar no. Si todos los que se opusieron a la reforma votan no, pues otra vez estamos en que la votación está profundamente dividida y que si llegan a faltar 2 o 3, si la senadora Marta Peralta no puede votar o si alguno otro no puede estar. Si la senadora Peralta se vuelve a enfermar hoy y no vota, se complican los números. Necesitan el mínimo, son 50 y ¿cuántos votos? Claro, 54. Son 54 el quórum decisorio. Yo estaba un poco tranquilo de que con la votación de esta semana pues se había cerrado el capítulo y efectivamente unos habían ganado y otros habían perdido y todos aceptaban el resultado, pero por la postura del senador Jiménez veo que la pelea sigue abierta y entonces sí hay que estar muy atentos, no solo a si se conforma el quórum, porque también puede ser que no lleguen los de la oposición, que ese siempre pues ha sido un juego de los unos y de los otros, de quién completa el quórum, o si aún con el quórum completo la votación va a estar a favor o no de la conciliación. Le hago una cuenta. Sumo por el sí a la conciliación en el Senado, digamos, esta es una hipótesis, a todos los que se salieron con el gobierno para no hacer quórum de la consulta hace 2 días. Los que se salieron, que hoy vuelven. ¿Sabe cuántos son? ¿Cuántos? 48. No llegan al mínimo. Es decir, si los de la oposición, Héctor, hipotéticamente. Pero además los votos no son suficientes. Si no quieren votar, digo, si los de la oposición hoy no se presentan y no le hacen quórum al gobierno, ¿qué tal que se hunda la reforma laboral? Que yo estoy con usted. Sería grave, Néstor, porque volveríamos a la tensión política de la amenaza de la consulta y en fin. Y yo creo que además los resultados democráticos hay que aceptarlos. En el Senado pues hubo una larga discusión sobre la conveniencia o no de las normas que están contenidas en la reforma laboral y ganaron unos y perdieron otros. Y los que perdieron deberían aceptar el resultado, me parece a mí. Sí, no me parece también que estemos tratando de reabrir una discusión que se cerró con los trámites que la democracia señala. Pero Héctor, usted que conoce muy bien de estos temas, ¿qué pasa si en la Cámara la aprueban todavía la reforma laboral? Si en la Cámara aprueban la conciliación donde hay, digamos, aparentemente en la Cámara la aprueban. Pero es que si en Senado se hunde, y en el Senado no. Se hunde. No, pues, ¿qué pasa? O por votar de quórum o por otra ley de la Constitución. ¿Cómo que qué pasa? Es que tienen que aprobarla los dos. Tienen que aprobarla los dos. Las dos. Caramba. Las dos tienen que aprobarlo, pero mire, Néstor, si la oposición comete ese acto que es básicamente pues de no jugar lealmente con que ya aprobaron la reforma laboral, el mismo Senado aprobó la reforma y ahora se trata de casi que de un trámite. Si ocurriera eso y es que la oposición rompe el quórum para hundir la reforma, yo soy el primero en encabezar la campaña de la consulta para la reforma laboral. Es que de verdad pero usted está en esa campaña hace rato. Inaceptable. ¿Cómo que el primero en encabezar? No, yo he estado en contra de la consulta todo este tiempo porque me parece que es inconveniente, porque me parece que lo que tenía que hacer el Senado era tramitar la ley y es lo que ha hecho. Entonces realmente sería una torpeza infinita que después de haber avanzado tanto, después de lograr una reforma conciliada, concertada, que es lo que se va a aprobar, y la prueba de que es conciliada y concertada es que ese día, Néstor, puede pasar. Ese día, permítame, le digo, ese día celebraba el gobierno y se lamentaban unos y después celebraban la oposición porque habían hundido la consulta a 2 puntos. Ese día todo el mundo quedó en tablas. Eso es sano para esta democracia que está tan polarizado. Que todos reconozcan que perdieron un poquito, pero que también ganaron un poquito. Entonces yo espero que la oposición tenga la grandeza que corresponde en democracia y yo creo que eso es lo que va a pasar. Al final vamos a tener al final del día una buena reforma laboral. Le digo una cosa, si va a apoyar una muy mala reforma laboral. Luis Ernesto, perdóneme que le digo, reforma laboral. Aurelio, le digo a Luis Ernesto, si va a apoyar la reforma laboral, ojalá sea una reforma, la consulta para una reforma laboral en caso de que hoy se hundiese
la reforma laboral, cuídese de apoyar lo que sea constitucional y legal en Colombia. Es que el tema no es la consulta popular, es que la consulta popular también la hundió el Congreso de Colombia, que es lo que no quiere. En eso estamos de acuerdo, La línea que jamás podemos cruzar los demócratas, independientemente de qué orilla estemos, esto no es de petristas y antipetristas. Las reglas democráticas. Esto es de hacerlo la democracia bien, es de todos. O de hacerlo a la fuerza. Señor, pero es que al final todos están jugando con esto. El senador Jiménez nos acaba de decir que el ministro Benedetti se había comprometido con la oposición a que una vez aprobada toda la reforma laboral, él procedía de inmediato con el gobierno a retirar las consultas 2.0 y 3.0. Y que no solo incumplió porque no se retiraron, sino que hicieron la jugadita de salirse del pacto histórico del recinto para intentar tumbar el quórum. Entonces, si hablamos de jugaditas, pero aquí hay jugaditas de un lado y del otro. La aprobaron. 9:15 minutos. Aurelio. Sí, Néstor, yo no sé si en las cuentas, por ejemplo, cuál será el comportamiento de algunos verdes que no se salieron e hicieron el quórum para aprobar en el Senado. Por ejemplo, yo me remito a Angélica Lozano, tal vez el senador Fabián Díaz, otros que se quedaron y votaron. Entonces yo no sé si la correlación de fuerzas sea igualita a los que se retiraron y no. En las cuentas que hace Ospina creo que ahí hay unos votos que salen o entran. Pero digámoslo otra vez, es una muy mala reforma laboral para los trabajadores. Para la clase obrera es muy mala la reforma laboral. Claro, tiene el señuelo de los recargos nocturnos y festivos y algo que tiene que ver con... Pero es un señuelo importante, Aurelio. Pero, ese tema de los recargos nocturnos, son a mí la tres verdad me parece artículos, que está bien. Claro, si fuera esos 3 artículos, para adelante con ella, pero tiene 61 artículos contra los trabajadores. El pago, Luis Ernesto lo sabe de memoria, se está permitiendo aquí el pago de la seguridad social por debajo del salario mínimo. Eso afecta a los trabajadores. Se está permitiendo una flexibilización de la jornada laboral. La formalización. Que un ingeniero, sí, la informalización vía OCDE, que es por lo bajo. Formalizando por lo bajo. Pero Héctor, me deja terminar. Gracias, Héctor, por dejarme terminar. Pero está formalizando por lo bajo. Y además otra cosa, esa flexibilización de la jornada laboral permite todo tipo de esguinces para no cumplir con los recargos que consagran los otros artículos. Esta reforma es lesiva para los trabajadores. Y si usted lo concatena con la pensional y con la de procesal laboral, pues queda pésima, que el gobierno la aprobó. Y no nos olvidemos, sigue vivo el contrato por servicios, sigue vivo el contrato a término definido, bueno, y sigue Aurelio, vivo el contrato por labor u obra. El contrato es por servicios, ¿qué tal negativo. prohibirlo? Entonces, ¿cómo nos contratan a los abogados que tenemos oficinas? Pues nos contratan con contratos de prestación de servicios. Es que ese cuento de que es que hay que prohibir el contrato de prestación de servicios es francamente un absurdo. Y yo pues admiro mucho el esfuerzo argumentativo de Aurelio de tratar de decir que la reforma es contra los trabajadores, cuando pues es prácticamente el único que lo dice, ¿no? Porque todos los demás, los que han estado en contra, lo que dicen es que van a crearse unas cargas laborales, es decir, unos costos que se trasladan en favor de los trabajadores, Héctor, que afectan la competitividad de las empresas. Ya es que hoy el debate terminó. Yo estoy de acuerdo, pero solo pues digamos, porque veo que Aurelio está muy angustiado y preocupado por tratar de demostrar que esta es una reforma contra los sindicatos y de calificar de traidores a Wilson Arias y a otras personas, pues que bueno, por las razones que sea, pero la verdad es que se logró sacar una reforma laboral que pues prácticamente es unánime. El sector empresarial considera que es una reforma negativa, y además que recoge reivindicaciones de los trabajadores, buenas o malas, pero reivindicaciones de los trabajadores que son de décadas. Así que yo sí espero, pero para salirme de la discusión, como usted lo sugiere, Néstor, volvamos al tema de la votación hoy en el Senado. Yo sí espero que el Senado apruebe sin dificultad esta conciliación, porque a mí sí me parece que eso forma parte de las reglas democráticas, así como hubiera aceptado y aprobado que se hubiera hundido la reforma, si es que eso es lo que hubiera indicado la mayoría del Senado. Me parecería realmente muy reprochable hoy que la conciliación no se tramitara
favorablemente. Eso es lo que queda sugerido después de la entrevista al senador Néstor, Jiménez, que fue, repito, ponente, uno de los conciliadores. La última, Aurelio, para terminar el tema de la yo quiero hacer laboral. una ayuda de memoria al profesor Héctor Riveros. En una columna que él escribió en La Silla Vacía sobre la reforma laboral, la calificó de reformita. O sea, es una reformita, ¿sí? Lo dijo así, está textual, Héctor, usted lo escribió. Y aquí también lo dijo en Blue al Aire. Entonces no me venga a decir que yo soy el único y que estoy haciendo un esfuerzo. Usted me ayudó con esa columna, mi esfuerzo le agradezco, profesor Riveros. Bueno, listo. Y aquí la tengo guardadita, la imprimí, la reformita la imprimí. Le agradezco mucho, no solo, le agradezco mucho no solo que me lea, sino que se aprenda de memoria mis columnas, porque esta la escribí yo creo que hace como año y medio, y efectivamente es una reformita, pero eso no quiere decir que no sea en favor de los trabajadores. Yo lo que creo es que se hubiera podido conseguir todavía más, dado que era un gobierno pues supuestamente de izquierda y que la ministra que lo promovía era nada menos que del Partido Comunista. Y además que en el artículo 53 de la Constitución dice desde hace 35 años sin que se pueda hacer efectivo que hay que expedir un estatuto del trabajo y que no se ha aprobado y que el gobierno de izquierda no lo presentó. Por eso dije que era una reformita. Ahora, es que los dos tienen... Porque el gobierno no es de izquierda. Precisamente por eso. Pero Néstor, yo sí guardo las columnas. Aurelio, en el tema de horas extras, en el tema de pagos dominicales y festivos, y va a beneficiar mucho a los sindicatos, que por otro lado son los que han estado detrás. Es un fortalecimiento también acabó con el derecho colectivo. Eso no metió nada del derecho colectivo de los sindicatos. Pero yo sí guardo las columnas y me acuerdo de la memoria, sobre todo aquellas en las que yo preveo que después se van a patraciar. Por eso las guardo. 9:21 en Mañanas Blue.